En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Nuevamente les habla María Eugenia Martini de nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar. Hacía harto tiempo que no me conectaba con ustedes. La verdad que el motivo era un cortito viaje por el sur de Chile, del cual les quiero comentar. Primero les quiero comentar que nuestro programa Revelando se transmite todos los días entre las 6 y las 7 de la tarde en Radio Portales 89.5 FM 840 AM. Y el día lunes, como ustedes bien saben, estoy yo que he vuelto a los rediles del horario de mi locución que me gusta tanto. Pero antes que empezar con nuestro entrevistado, a quien ustedes lo han escuchado otras veces, y tenemos temas interesantes del que hablar, les voy a comentar que estuve en el Scorpios. Scorpios, un buque nacional, hecho todo por nacionales. Estuve en la ruta Chonos. El Scorpios es un buque que, es una ruta también y un buque que partió con Constantino Cochifas hace más de 30 años. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque es turismo chileno hecho por chilenos, ideado por chilenos. Don Constantino Cochifas, en aquella época, junto a su señora Mimí, porque él recorría todo esto Chiloé, recorría esto de los glaciares, recorría las rutas del sur, él decide y empieza a ver que hay una ruta turística no explotada. ¿Cuál es esa ruta turística? Es justamente todo lo que es visitar lagunas y glaciares. Y descubre la Laguna San Rafael, que a lo mejor como pescador que era, como partió él y su familia, por esos lados la había descubierto, pero no en forma turística. Y decide, y tiene la buena idea dice, aquí se puede hacer algo turístico. Bueno, entonces como era un hombre muy ahorrativo, muy inteligente, él dice, bien, voy a ver de hacer un pequeño barquito que lleve un poco de gente por esta ruta, por estos lados, hasta llegar a la Laguna San Rafael. No había nada en esa época y a nadie se le ocurría llevar gente. Solo era lugar de pescadores. Y él hace el Mimí. En honor a su señora, él construye todo en Puerto Montt, el buque Mimí para 70 personas. Se empieza a llenar, un éxito rotundo. Entonces, después de eso, dice, voy a construir otro barco, el Scorpios 1. Ya más grande, y él para eso dice, primero no voy a construir, voy a ir afuera porque había ahorrado plata, era un hombre muy ahorrativo, muy creativo, a ver si encuentro algo hecho y me lo traigo, porque hacer uno acá en Chile me va a costar tanto y traer uno de afuera me puede costar lo mismo, pero está listo y bueno, conseguiré préstamo en los bancos. Buena y mala idea, no había nada en el extranjero que llevara a gente turísticamente por los canales. Así que parte y dice, no encontró nada, y vuelve a Chile y hace el Scorpios 1, que era para 90 personas, posteriormente el Scorpios 2 para 120 personas, y posteriormente el Scorpios 3, que va a otra ruta que es la Cahuéscar, que llega hasta Puerto Edén, partiendo desde Puerto Natales. Yo quería hacer hincapié en todo esto porque son barcos de primera. No solo la construcción naval, porque están todos perfectamente hechos y habilitados, en la parte hotelería, camarotes buenos, bien dispuestos, mozos que atienden excelente, comida gourmet total, disposición de bar abierto todo el tiempo. Entonces yo quiero aquí recalcar lo importante que es como chilenos hacer ruta para chilenos y hacerlo todo con capital chileno y todo en un astillero que él finalmente se construye en Puerto Montt. Y no solo ahora tiene estos barcos
que son, digamos, turísticos. Él tiene muchos barcos más que son de cabotaje y de mercantes, digamos, dentro de la ruta de Chiloé. Entonces yo creo que eso es muy importante, que los chilenos sepamos que tenemos tremendo potencial con nuestra gente en nuestras rutas y conociendo nuestro país. Así que yo la verdad que quedé impresionada, gratamente impactada de todo lo que significó en nuestro grupo de viaje esto. Por supuesto que esto primeramente lo llena gente extranjera, que se impacta y se maravilla. Llegar a la Laguna San Rafael, tomar un whisky ahí con hielo glaciar de témpano, es una maravilla y es un impacto precioso. Uno seguramente conoce cosas y rutas en el extranjero preciosas, pero esto de ser chileno a uno lo enorgullece. Y eso yo quería comentarles a mis auditores por qué me había ausentado un par de lunes desde nuestra radio. Bueno, ahora pasamos a nuestro entrevistado del día de hoy. ¿Quién es nuestro entrevistado del día de hoy? Es Ignacio Aravena. Ignacio, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Hola María Eugenia, oye, antes que todo, bueno, primero enviarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando y también destacar lo que dices tú. En Chile tenemos una muy buena calidad, y no solo calidad naval, que es reconocida en todo el mundo, sino también una calidad en lo que se hace en general. Y déjame decirte algo, el metro. Yo ahora estoy viviendo en Londres, he vivido en Nueva York, he paseado por las principales ciudades del mundo y yo siempre digo lo mismo. El metro de Santiago es de clase mundial. Es mucho mejor que el de Nueva York, que el de Londres. Podríamos discutir si es que las líneas tienen la cobertura suficiente, y que obviamente eso requiere cierta inversión de infraestructura, pero el metro en sí es un lujo. El metro que tenemos en Valparaíso también. Por lo tanto, nosotros tenemos una capacidad de hacer las cosas que es muy buena, y eso es súper importante siempre destacar. Así que muchas gracias a ti por tu experiencia también. Ya, de nada, Ignacio, porque la verdad es que me sentí tan orgullosa de ser chilena y tan orgullosa de ver algo, como dices tú, hecho todo por chilenos y de un hombre tremendamente esfuerzo. Don Constantino Cochifas ya falleció. ¿Y quiénes están a cargo ahora? Los 5 hijos que él tuvo a cargo, sus nietos, y todos orgullosos de trabajar para estas rutas que cubre ciertas épocas del año, de octubre a abril, estos cruceros que son el Scorpios 2 en este momento y el Scorpios 3, que son los que van a la ruta Chonos, que es la que nosotros hicimos, que llega hasta el glaciar y el lago, la Laguna San Rafael, y la otra ruta que parte en Puerto Natales, que parte ahora en octubre, hasta abril también, que es la ruta Cahuéscar, que va hasta Puerto Odén. Interesantísima porque va por los glaciares, partiendo, bueno, por Puerto Natales, ustedes saben, parte por la Cueva del Milodón, y de ahí sigue glaciar, son 3 glaciares o 4 glaciares los que cubre, llegan a Puerto Odén y de ahí regresan. Todo en una velocidad agradable, sin ningún movimiento. Nosotros tuvimos el paso del Corcovado, que no se sintió porque fue de noche. Así que la verdad es que para aquellos que tienen temor de los cruceros, estos barcos más chicos, por supuesto, porque no son barcos como los cruceros que uno ve, los transatlánticos que llegan a Valparaíso de 4, 5, 6 cubiertas, estos son solamente de 3 cubiertas, pero maravillosamente bien construidos, bien equilibrados. Así que, ¿qué les puedo decir? Y qué bueno, Ignacio, que tú, que has recorrido otras ciudades del mundo, puedes comparar con los otros metros y decir el lujo que tenemos, y no podemos seguir dañándolo, ¿no es cierto? Totalmente, por supuesto, y eso también nos lleva a otra cosa, y es que Chile somos un país increíblemente rico en nuestro patrimonio. Qué alegría saber de que hayan iniciativas como la que acabas de describir, donde se resalta el patrimonio de la ruta, el patrimonio de la historia, el mismo patrimonio de la gente, la familia haciéndose cargo del legado del papá. Qué bonito, y como bien dices tú, qué distinto a lo que estamos viviendo en Valparaíso, en Santiago, en los principales centros urbanos, que el progreso de años, incluso décadas, fue desvanecido en pocos años, y es difícil de entender además, y también es muy triste. Muy triste, Ignacio, y justamente de eso vamos a hablar porque, como ustedes saben, nuestro amigo Ignacio Aravena, que ha estado en otras oportunidades en la radio, es máster en planificación urbana de la Universidad de Nueva York, y también está en un doctorado en el LSE de Londres, London School of Economy. Sí,
Economics, sí, en Londres, postulado, o sea, haciendo este doctorado que dura 4 años sobre planificación, economía y planificación urbana. Así que, bueno, damos inicio a nuestra entrevista esta tarde de día lunes, en que estamos muy contentas de volver a la radio, como ustedes pueden ver, y les puedo comentar a nuestros auditores. Ignacio, tú estuviste en Chile la semana pasada, antepasada, por el lanzamiento de un libro que escribiste junto a otros coautores, investigadores, expertos, académicos, etcétera. Tienes un capítulo ahí muy importante y el libro se llama ¿Cómo crecen las ciudades? De logros y desafíos en políticas públicas. Es un libro muy interesante, por supuesto, porque como chilenos y como lo que nos está pasando en Valparaíso, en Santiago, en otras ciudades como Antofagasta, donde se ha llenado de migrantes o se ha llenado de gente que está viviendo en un estado de precariedad, en el sentido que económicamente ya la plata no alcanza para vivir donde quisiera, como quisiera, ha perdido sus habitabilidades, sus casas, producto que ya no puede pagar, arriendos tan onerosos como eran en un principio, o para ellos que han ido perdiendo trabajo. Entonces, la verdad es que es muy interesante saber que el gobierno tiene que hacer cumplir una meta de 260.000 habitaciones, pero está muy difícil. Y tú, en parte de este libro que escribes y parte de lo que comentas siempre, dices: dudo que la cuota mínima de integración social cambie el déficit atencional de Valparaíso y Viña del Mar. Ignacio, cuéntanos de tu libro, cuéntanos de cómo entraste en esta investigación, que tú siempre has estado en la investigación urbana, y por qué dudas, ¿no es cierto?, esta cuota mínima de integración social que va a cambiar nuestro déficit habitacional, que podría cambiarlo, pero la gente ya no tiene esperanza. Así es, y mira, y la verdad todas las preguntas están bastante relacionadas, porque el libro lo que busca atender es decir, los paradigmas en nuestras ciudades han cambiado un poco. El ejemplo más claro, creo yo, tiene que ver efectivamente con el déficit habitacional. Como gobierno, independiente de quién sea el presidente y el color político, aproximadamente en los últimos 12 años se han financiado cerca de 50.000 viviendas sociales por año. Pero el déficit, a pesar de tener un volumen constante de financiamiento, y si nosotros sacamos la cuenta, 12 por 5 son 600.000 viviendas, el déficit solo ha crecido y hoy en día se habla de 650.000 unidades dependiendo de la estimación, y esto no parece acabar. Los campamentos sucede algo similar, y lo que busca este libro es hacer una reflexión de cómo las políticas públicas han tenido aciertos, que efectivamente lo han hecho, cuáles son sus desafíos y cuáles son ciertas brechas, ya sea de gestión, de regulación o cualquier otra cosa que permita aportar al desarrollo de las políticas públicas nacionales. Lo que yo creo en particular es, y esto lo dijo la alcaldesa Matei en la inauguración del libro, y acá yo le robo la cuña porque me gustó mucho, al parecer hay un divorcio entre cómo regulamos nuestras ciudades versus el desarrollo urbano. Y yo lo que trato de explicar es por qué está esa brecha, qué es lo necesario para hacer y cuáles podrían ser algunos cursos de acción. Y de hecho yo creo que a mí personalmente, no solo por lo que investigo, sino que por lo que veo, por lo que hablo con la gente en la calle, lo más preocupante todo parece ser que es lo que tú muy bien dices, es el problema de la vivienda y lo inalcanzable que ésta se ha ido volviendo el tiempo. Ahora, ¿por qué creo yo que el déficit habitacional va a ser muy difícil de disminuir y por qué políticas como imponer cuotas, que la verdad es que las cuotas no logran su objetivo? Está bastante demostrado en la historia de que al imponer cuotas pueden aparecer los mercados negros, la gente se puede ir a otros lugares, las empresas también, y por lo tanto ya en su génesis establecer cuotas no necesariamente es lo mejor. Y si lo llevamos al caso particular de Viña del Mar y de Valparaíso, podríamos pensar perfectamente de que en promedio ¿cuánto cuesta una vivienda en Viña del Mar? 5.000, 100.000 UF, ¿cierto? Claro, 4.500 lo mínimo. Subsidio, ¿cierto? Claro. El subsidio te permite máximo 2.200 UF. Por lo tanto, tú puedes decir, voy a poner cuotas. Ok, ¿dónde puedo vender viviendas en 2.200 UF en Viña del Mar? En muy pocos lugares. Y esos pocos lugares casi todos o ya están construidos o son tomas de campamentos donde obviamente por la política actual es muy difícil sacar un campamento donde está tomado, lo hemos visto en las noticias.
Por lo tanto, podemos poner la cuota, pero ¿dónde vamos a construir? Vamos a seguir, de hecho, si es que se lograse hacer, cosa que yo creo que sería muy difícil, si se lograse hacer, vamos a seguir entonces preservando los patrones que los mismos gobiernos han criticado, como por ejemplo, que la segregación, que las familias con menores recursos tienen que vivir lejos, etcétera, etcétera. Entonces, acá es un problema técnico, un problema político y un problema de cómo se está pensando en la política pública. Probablemente puede funcionar en algunas comunas, pero donde se concentra el déficit habitacional, Viña, Valparaíso, Santiago, Antofagasta, la verdad es que esto es más un problema de mercado que un problema de regulación simplemente. Claro, entonces... Por eso yo creo que no va a funcionar muy bien. Ya, y el problema de mercado no se regula tan fácilmente porque también sigue siendo un problema económico. Ahora, lo que tú dices es bien cierto, o sea, si yo le construyo a la gente alejado de los centros urbanos, porque puedo tener no el terreno montañoso, sinuoso que tengo como en los cerros, que es lo que sucede actualmente, el plan es más caro construir, entonces por supuesto que no va a poder acceder a ese tipo de vivienda. Ya, nos vamos alejando, pero resulta que tenemos un problema de transporte, un problema hospitalario, un problema de colegio, entonces alejamos a la gente del centro urbano y la gente además, bueno, puede tener su casa, pero acceder a lo que ellos necesitan, porque una cosa acceder al trabajo podrá ser a través de un bus, de un metro, pero sin embargo a un hospital cercano, a un colegio cercano, a una plaza, ya es otro costo y otra operación que no se ha pensado. ¿Qué dices tú al respecto? Porque en Viña ya no podemos construir en ninguna parte más, si todos los cerros están tomados por campamento, ¿dónde nos vamos? Entonces, el único campamento que se transformó en población fue la Manuel Busto, que tuvieron a bien, contra bienes nacionales y la gente de ahí, de hacer un trabajo bien de hormiguita, cuando estaba Rosario Pérez de Ceremi, de Bienes Nacionales, que se logró sacar adelante este tema. Pero no es evidente... Después de 30 años. Pero imagínate, pero no es evidente que todos los campamentos van a terminar en poblaciones. No, por supuesto que no. Y de hecho, ¿sabes qué? Permíteme ir un paso anterior. Y yo creo que sistemáticamente hemos ido tomando decisiones de política pública que han ido dañando a las familias de menores recursos. Tú conoces mi historia, María Eugenia, y por eso yo lo digo con dolor, porque claro. Yo crecí en un cerro Viña del Mar, estudié en colegio público, estudié en el Eduardo Labarra, estudié con crédito universitario, estudié en la Católica del Paraíso, luego hice mi magíster y bueno, ahora estoy en Londres y no pretendo hacer una autobiografía, pero yo he vivido los dolores de las clases medias y las clases más bajas. Perfecto. Y sistemáticamente se han ido quitando oportunidades. Deja poner un ejemplo. Hoy en día, para postular a un colegio público, el algoritmo es por cercanía. Eso significa que yo hubiese tenido que estudiar, por ejemplo, en el Liceo Industrial de Miraflores, que estaba a pocas cuadras de la casa de mi papá. Si no, tendría que haber estudiado en el Colegio Teresita de los Andes, que su promedio PSU es bastante bajo y la cantidad de alumnos que coloca la universidad también lo es. Entonces, al final del día, si seguimos tirando a los más pobres a la periferia, si no tenemos servicios, si tomamos políticas que nos quitan la libertad de elección, que yo con mis papás decidimos que si quería estudiar en Eduardo Labarra y me demoraba 1 hora y cuarto, bueno, era una mejor opción que haber terminado en la Industrial de Miraflores. Perfecto. Para mí, por supuesto. Perfecto. Pero que te quiten esa libertad es bastante grave y percolan tus oportunidades a futuro. Por lo tanto, cuando empezamos a tomar decisiones de esa manera, obviamente nos va afectando. Y acá la vivienda, y esto es parte de lo que proponemos dentro del libro, y invito a todos nuestros radioescuchas a leer el libro, porque de verdad es una actualización bastante moderna de lo que está viviendo nuestras ciudades, es que el problema de la vivienda no se resuelve necesariamente haciendo más casas, sino que el problema de no tener vivienda es una de las tantas carencias de la pobreza multidimensional, porque las personas no tienen vivienda, pero tampoco tienen oportunidades, tampoco, como tú dijiste, no tienen salud. Entonces, al final del día, mientras no ataquemos de manera sistémica, bien pensado, con miras a largo plazo, esto no se va a resolver en clave de construir más casas, sino que se va a resolver una vez que empecemos a de verdad atacar la pobreza que no permite que las familias, por su propia cuenta, puedan salir adelante. Esto, la verdad que, como dices tú, es bien dramático, ¿eh? Y las políticas económicas tampoco ayudan, pues. Porque si tú no tienes trabajo, te van a dar un subsidio de acuerdo a que has ahorrado o no has ahorrado. No he ahorrado mucho porque no me da, porque no tengo más plata, porque mi trabajo es bastante básico. Entonces, la verdad es que
es tremendo, es doloroso. Una ciudad... Y está todo relacionado, sí, ese es el problema. No es que Claro. es una sola cosa la que podemos atacar, sino que está todo relacionado. Y de hecho, Techo para Chile hizo un muy buen estudio cuando fue la pandemia, que los campamentos aumentaron, pero la pregunta era ¿por qué aumentaron? Y muchas de las familias eran familias, incluso clases medias, que por la pandemia perdieron su empleo, y ahí se vio la verdadera fragilidad de la clase media. Pierden su empleo, no pueden pagar el arriendo y terminan viviendo en un campamento. Claro. O de allegado, que es un hacinamiento, tremendo. La verdad es que es difícil, pero también tiene que ofrecer lo que haya, porque una población, un campamento a veces no ofrece suficiente seguridad. Entonces, una ciudad que no ofrece garantías de seguridad se ve menos atractiva y menos con ganas tengo de construir y de vivir ahí. Y la verdad que la seguridad en las ciudades está fallando mucho. Entonces tenemos un problema que es el económico, segundo, otro problema, ¿no es cierto?, que es la seguridad, y entonces todo eso me va alejando de donde yo puedo construir, de donde yo puedo vivir. Y tercero, los narcotraficantes que tienen tomado todo esto. Entonces hago del narco y de la ciudad o el campamento algo mío. Estamos todos acorralados. Se relacionan. De hecho, los dos últimos de una u otra forma nos hablan de un problema de gobernanza, de que al final del día, y esto es una cuota de Edward Glaeser, un economista bastante importante en la historia, y él decía, el desarrollo de la ciudad no es el resultado de tener más edificios ni que sean más bonitos, es que la gente se vaya a vivir para allá. Y tú muy bien lo decías, si las ciudades están capturadas por los narcos, por los homicidios o por las incivilidades, incluso porque estemos llenos de lanzazos, si nadie quiere vivir a donde uno le pueden robar el celular, la billetera cada rato, pero absolutamente la gente no va a demandar casas, pero además de eso no va a haber trabajo. Y si una ciudad no tiene trabajo, es muy difícil que salga adelante, porque al final del día, cuando uno se va a vivir a otro lado, no necesariamente es por gusto, porque a uno le gusta esa ciudad, sino que uno se va a vivir a otras latitudes, principalmente porque tiene una oportunidad de que su calidad de vida va a ser mejor. Si una ciudad no ofrece trabajo, si no ofrece seguridad, efectivamente tampoco va a ofrecer viviendas, porque no va a haber gente que las quiera comprar. Y Valparaíso yo creo que es el caso perfecto. En las últimas administraciones municipales hemos visto que se habla del problema de la delincuencia, pero se defienden a los vendedores ambulantes, que obviamente los vendedores no son ladrones, pero sí llenan las calles y son calles más propensas a que te puedan asaltar. Si sucede eso, obviamente las calles no van a ser transitadas, y cuando las calles no son transitadas, el comercio se va, no hay trabajo y volvemos al mismo ciclo. Veamos el Almendral, veamos el barrio Puerto. ¿Cuánta gente vive ahí? Casi nadie. El Almendral está vacío, da pena. ¿Y cuánto te asaltan? Harto. Entonces ahí tenemos una muestra muy fuerte del problema que muchas ciudades lo estamos viviendo, y que, ojo, déjame decirte algo, esto en Viña del Mar se está repitiendo. Y se está repitiendo exactamente el mismo patrón. Yo no sé si la alcaldesa Ripamonti está copiando el modelo de gestión del alcalde Sharp, pero se están repitiendo los mismos patrones, las mismas decisiones, y se está viendo el apoyo al comercio ambulante en algunos lugares. Fue algo que se desenfrenó y que se salió de control. Y claro, ahora a veces pasan, por ejemplo, en la calle Valparaíso, como fui a ver hace poco, sacan a los vendedores ambulantes, pero el día siguiente está el doble. Pero absolutamente. Y eso ya se pierde de control. Eso te iba a preguntar, porque tú, después de estar un año en Londres, volviste a Viña y a Valparaíso. ¿Cuál fue tu impacto, digamos? Porque la verdad es que uno se impacta cuando no ha visto todo esto y dice, pero por Dios, si esto está peor que antes, está igual que antes, ha ido mejorando un poco. Yo, como permanentemente vengo a Valparaíso, miro y digo por aquí, ¡ay, qué bueno! Hay alguien que se atrevió, hizo un restaurante. ¡Ah, qué bueno! Hay alguien que se atrevió, hizo algo. Pero por ese que se atrevió a hacer algo, un restaurancito, alguna cosita, una mejorita estética por fuera para poder vivir mejor por dentro, hay 10, 20, 30 que tienen derrumbado todo, siguen con consignas, siguen con las calles feas. La verdad es que a mí me da pena. Venía caminando hoy día entre la calle Rodríguez, aquí hacia la radio, y me vine por aquí por la calle Condel. Una pena,
paso en auto permanentemente, pero yo camino mucho también y decía, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué se llegó a esto? ¿Fue el estallido? ¿Fue el octubrismo? ¿Y fue que la gente ya se descorazonó? Porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el barrio Almendral, que está tan lindo? Las fachadas están muy bonitas aún, pero es un desastre. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, lo primero es que probablemente las fachadas están bonitas, pero también hay que preguntarse cuánto tiempo va a estar, porque andar pintando muros no va a atacar el problema estructural, porque es una muy buena política. De hecho, yo creo que tiene una muy buena intención y que si se hiciese en otro momento podría tener un efecto bastante bueno. Pero la verdad es que hoy en día no ataca lo principal, y que son las incivilidades. Por lo tanto, no porque tú lo pintes el día de mañana va a aparecer rayado, que de hecho eso fue uno de los problemas que retrasó la política del alcalde Charp. Pero déjame decirte otra cosa también, y yo creo que todos los porteños van a empatizar con lo que voy a decir. Pues yo cuando volví a Valparaíso después de mucho tiempo, lo primero que sentí fue amor, porque yo soy un porteño de corazón, yo estoy enamorado de mi ciudad. Muy bien, muy bien. Cuando volví, de verdad sentí alegría de volver a casa, pero esa alegría duró poco. ¿Y por qué duró poco? Porque estaba todo rayado, estaba todo abandonado. De hecho, uno recorre de Barrio Puerto hasta la Avenida Argentina y la cantidad de edificios en venta, vacantes sin uso, rayados, vandalizados, solo por mencionar algunas cosas, es muy alta. Y por lo tanto, ahí viene la sensación de preocupación. Y por supuesto uno quiere hacer algo, y acá yo reitero, y lo conversamos el año pasado, y también hice un llamado público. Acá lo que se necesita es trabajar entre todos. De hecho, quiero destacar la labor, por ejemplo, José Pacomio, que él siempre dice: activemos las redes, trabajemos todos juntos, da lo mismo si pensamos distinto o no, que nos una el amor por Valparaíso, saquémoslo adelante, hagamos planes bien hechos. Y yo creo que hoy en día cada vez es más necesario. Sí, absolutamente. José Pacomio, tal como dices tú, yo creo que ha hecho una labor en ese sentido de intentar, digamos, hacer una unificación, etcétera, etcétera. Es muy triste, es muy triste. Ahora, entre las otras cosas que yo tengo, tú, Ignacio, para la Fundación Piensa, en algún minuto, pensando que tú eres un investigador asociado a Piensa, hiciste algo respecto a los locales vandalizados, a la cantidad de locales que quedó en desuso, la cantidad de locales en Valparaíso que quedaron quemados, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó con ese estudio que tú hiciste? Porque en algún minuto lo comentamos, pero no podías dar ninguna cifra en ese minuto porque no estaba acabado tu estudio. Yo anoche leyendo un reportaje que había, decía más de 140 locales vandalizados, muchos cauces, mucha señalética, la cantidad de millones que se necesitaban o necesitaron en algún minuto para por lo menos sacar adelante la parte urbana, la parte semáforo. Era salvaje, algunas cosas salieron adelante, pero otras no. Sobre todo lo que es mobiliario urbano ha costado mucho, porque eso tiene un costo grave, y la verdad que de repente la gente sabe que si lo vuelve a poner el alcalde o su comité de aseo, de ornato, de quien sea, vuelve a caer la cosa. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de ese estudio que tú hiciste, Ignacio? ¿O no tienes todavía conclusiones al respecto? No, ya tenemos algunas pistas que son las conclusiones del estudio. Y bueno, antes que cualquier cosa, invito a todos quienes nos escuchan a que entren a la Fundación Piensa, a la página web www.fundacionpiensa.cl. Ahí están todos los estudios. Nosotros los estudios que hacemos son públicos, las bases de datos las cargamos, de hecho algunas las tenemos en el repositorio de Harvard, y para que las ocupen otros académicos y también hagamos sinergia y puedan ver otras cosas que nosotros no vimos en su momento, que puedan profundizar. Así que todos los estudios son públicos y todas las personas están invitadas a que los puedan leer. Nosotros, ¿qué es lo que detectamos ahí? Primero, que pero es algo Ignacio, intuitivo. Vamos a una pausa. Ignacio, perdón. Vamos a una pausa musical y terminamos con esta respuesta a la vuelta de nuestra pausa, ¿te parece? Perfecto. Volvemos con Ignacio Aravena. Les estamos contando que estábamos con Ignacio Aravena, que es un planificador urbano con un máster en la Universidad de Nueva York, y también está haciendo en este minuto sus estudios para lograr el doctorado en Economía y Planificación Urbana en Londres, pero además él acaba de lanzar junto a investigadores, académicos y expertos un libro, ¿Cómo crecen las ciudades? Ignacio, estás respondiendo tú a la pregunta de ¿qué hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Ya? Exacto. Bueno, primero
diagnóstico, porque acá, en este caso, es súper importante, porque de hecho nos topamos con muchas autoridades que les contábamos la intención del estudio y nos decían, otro estudio más, diagnósticos hay muchos. Nosotros les respondíamos de que, claro, hay muchos diagnósticos, pero hay que encontrar las causas basales, qué es lo que realmente está afectando a la ciudad, porque si empezamos a atacar todo al mismo tiempo es como dar disparos en la oscuridad, y claro, en algún momento el disparo llegará a buen puerto, pero realmente no estamos haciendo mucho. Y por lo tanto en Valparaíso, como tú bien decías, era la pandemia, era el estallido social, era el declive económico y las malas administraciones anteriores, era la delincuencia. Problemas hay muchos y todos lo sabemos. Por lo tanto, nosotros hicimos un estudio en el cual dividimos esto en 2 etapas. Primero, hicimos un censo. Recorrimos todo el plan de Valparaíso, 2.195 locales comerciales entre la aduana, la avenida Argentina, avenida Errázuriz y Colón, y Condel y todo lo que va bordeando el cerro. Lo que encontramos ahí es que, primero que todo, la vacancia, bastante intuitiva, pero que confirma nuestra hipótesis, es cercana a un 14%. En una ciudad grande, capital metropolitana, capital regional, nosotros deberíamos esperar una vacancia 5 o 6%. Si las cosas no están muy buenas, un 8%. Acá estamos hablando de casi el doble. Por lo tanto, empezamos a analizar la relación con otras variables. Lo que encontramos que una de las relaciones más fuertes era que los locales estaban cerrados en las calles con mejor ubicación, lo cual es contraintuitivo, porque uno podría pensar, donde más gente pasa, donde más micros se detienen, el local vale más, porque en el fondo llega más gente, hay más tránsito. Y por lo tanto esto no nos llamaba la atención, y lo que nos dimos cuenta, y acá le agradezco mucho al trabajo de Iván Poduje también, que hizo un muy buen plano, catastrando el recorrido de las marchas del estallido social, y efectivamente cuadraba. La probabilidad de estar cerrado aumenta en las zonas donde suceden las marchas. Eran las marchas del estallido social, antes eran las marchas por la educación, pero es la zona clásica de las marchas. Para los que son porteños saben que históricamente hay un recorrido que es Avenida Pedro Montt, calle Condel, y se termina cerca de Bellavista o siguen un poquito más hacia el puerto. Por lo tanto, nosotros, al tener esta hipótesis, junto con otros resultados que pueden ver en el estudio, que está en la página web de Fundación Piensa, salimos a entrevistar a la gente. Hicimos encuestas, las cuales hicimos un método de muestreo probabilístico para poder definir por zona y poder entender qué pasaba a nivel de barrios. Y la gente nos decía, con mucha fuerza y contundencia, acá la delincuencia, el estallido social, las protestas son las cosas que más nos han pegado. La pandemia, por supuesto, nos hizo cerrar. Pero la respuesta de muchas familias y emprendedores era, volvemos a abrir después. Pero, por ejemplo, un dato que para mí es bastante fuerte. En el barrio Puerto, más del 90% de los locatarios han presenciado alguna incivilidad afuera de su local. Cerca del 70% en el mismo barrio ha sido víctima de una. ¿Cómo puedes operar tú un local si estás expuesto a los crímenes? Eso es un costo extra que en otra ciudad no sucedería y por lo tanto eso hace que la gente migre. Porque dice, bueno, si yo puedo vender más o menos parecido, pero voy a estar seguro, no voy a tener que estar gastando dinero, no voy a tener que invertir en infraestructura de protección. De hecho, nosotros encontramos la probabilidad de cierre de un local disminuye cuando, por ejemplo, se invierte en cortinas metálicas. Y eso es un costo a largo plazo y que hay que seguir sustentando. Por lo tanto, nuevamente, se imponen barreras al crecimiento económico. Y nosotros sabemos bastante bien que cuando no hay crecimiento económico no hay desarrollo. Claro, y esas cortinas están todas rayadas, todas vandalizadas. Entonces uno dice, ni siquiera es algo estéticamente bonito. ¿Qué mostramos a la gente, ya sea el transeúnte, el peatón, la gente que baja del cerro, las personas como uno que vienen a trabajar, etcétera, etcétera? ¿O qué mostramos al turista? ¿Lo traemos por estas calles? En ninguna parte del mundo se ha visto esto. O sea, el mensaje es claro, no vengan. Y de hecho el mensaje le ha llegado a la gente y a la misma ciudadanía que es porteña y que vive en la comuna, porque anda un día, por ejemplo, a calle Historia. Yo me acuerdo cuando estaba en el Verde de la Barra a comienzos del 2000, yo iba a mi colegio y pasaba por la calle Victoria y estaba lleno de peluquería, había paseos familiares, estaban las tiendas. Hoy en día está desierto y desolado porque no hay gente y no hay comercio. Pero que sí hay probabilidad que te puedan asaltar. Claro, claro.
ni cafeterías. Y eso ya nos dice mucho. Sí, nos dice mucho, es una lástima. Bueno, ya sabemos entonces el papel que fue, digamos, que ocupó el octubrismo en todo esto, el estallido social. Hay gente que dice el octubrismo va a la baja. Incluso Maximiliano Duarte, nuestro gran amigo de la Fundación, piensa el octubrismo a la baja. A lo mejor como un tema político a la baja, pero el octubrismo, digamos, y el estallido social dejó una impronta grave, seria, y los alcaldes no se han hecho cargo de esto, ¿no es cierto? Porque exacto, aquí estamos hablando de un alcalde... Dejó una herida que no ha cerrado. ¿Perdón? Dejó una herida que no se ha cerrado. Eso, dejó una herida que no se ha cerrado, peligroso. Claro, es muy peligroso. Entonces, el alcalde como que pareciera que no ve, no ayuda con ninguna fuerza policial o una seguridad ciudadana, o hacer un amago, porque él hizo un amago de pintar una pared, etcétera, etcétera, y de ahí nada más. O sea, no impulsó a la gente a que pintara, a que vamos a reactivar esto, ¿cómo lo hacemos? Vamos a apoyar con mano de obra para que pinten sus fachadas, para que pinten las paredes, pero cada día parece peor. Es pintura sobre pintura, rayado sobre rayado, locales comerciales quemados, y muchos de esos se transformaron en lugares de apuesta. Ya no son más locales comerciales. Entre otras cosas. Claro, entonces es una situación dolorosa para aquellos que somos porteños de años, porque la verdad es que aquí hay gente de años, no estamos hablando de jóvenes que vienen a la universidad, transitan por una cosa momentánea y luego se van. Estamos hablando de gente que llevamos años transitando a Valparaíso por un u otro motivo, tú años viniendo a Valparaíso por tu universidad, por tu colegio, después por tu universidad también. A mí, por ejemplo, me dio mucha alegría porque yo, como estudié en la Católica de Valparaíso, también venía a la pizzería La Riviera, y abrió nuevamente después de estar varios años cerrado porque su dueño falleció. La tomó un familiar y alguno de los cocineros de aquella época, pero algo abrió, entonces dice, aquí hay un atisbo de luz. ¿Cuánto tiempo durará? Si tal como dice, a ver, el alcalde no me apoya con ninguna fuerza de seguridad, con ningún policía, con nadie que pueda ayudarme en caso de algún ataque, de alguna cosa. Entonces, ¿a dónde vamos? Sí, mira, yo sí hay que ser justo en una cosa con el alcalde. ¿Ya? Y la verdad es con el alcalde de las 346 comunas de Chile, y es que ellos no tienen poder sobre las policías para poder tomar ciertas decisiones. Por lo tanto, en ese sentido, yo me pregunto aún más, ¿dónde está el gobernador regional? Perfecto. Pues la verdad, yo al gobernador regional, tal cual, hablar del Gran Valparaíso, solo lo he escuchado manifestarse en contra del del predio de las Salinas, que decía que estaba en contra y que fue parte de su campaña, a la cual por supuesto tampoco ha hecho ninguna contrapropuesta, más de decir esto tiene que ser un parque, lo cual es bastante imposible desde lo económico, porque aunque se transforme en parque, hay que hacer la limpieza del terreno, por lo tanto no ataca el problema anterior. Ahora, volviendo al alcalde, yo creo que sí hay un tema que es bastante relevante y que hemos aprendido ya en la gran cantidad de años que llevamos bajo su administración, y es que su capacidad de jugar en equipo y de trabajar con otros es bastante limitada a quienes piensan como él, porque de una u otra forma se han hecho muchos llamados, han habido algunas mesas, pero son mesas que tampoco perduran mucho, sino que se juntan, sesionan 1, 2, 3 veces, se toman algunos pactos, algunas ideas, pero no se llevan a la práctica, y cuando se llevan a la práctica por lo general son ideas que se habla siempre de la alcaldía ciudadana, de lo que se está haciendo, como por ejemplo el pintado de las fachadas, pero no hay un plan común en que se diga, la alcaldía de Valparaíso está trabajando en conjunto con la Cámara Regional de Comercio, con los empresarios locales, con las universidades. Hemos pensado que de aquí a 10 años más queremos que Valparaíso vuelva a ser la principal ciudad de no solo el Gran Valparaíso, sino que la región completa, que vuelva a ser la capital regional, que sea la famosa joya del Pacífico. Exactamente, para eso te iba a decir yo. 5 años más necesitamos que haya desarrollo económico, pero para que haya desarrollo económico en 1 o 2 años más necesitamos atacar el problema de la delincuencia, sobre el cual no tienen mucha capacidad de decisión. Por lo tanto, también tenemos que invitar a la mesa al gobernador regional y trabajar y hacer planes y hacer acciones. Y eso, por supuesto, está ausente. Y si está ausente, ojo con esto, cuando no hay certeza, no solo jurídica, sino que certeza en general, las inversiones se van. Y si se van las inversiones, volvemos a lo que estábamos hablando un rato atrás, de que no va a haber trabajo, y si no hay trabajo, la gente no va a vivir ahí, y el declive solo aumenta.
Claro, claro. Oye, y volviendo, pasando justamente a otro tema, pero relacionado, ya estamos a puertas, digamos, de una nueva propuesta constitucional. ¿Cuál crees tú que podrían ser los aportes de esta nueva Carta Magna en el desarrollo urbano? ¿Podría haber aporte ahí? ¿Podría haber algo que diga es importante, es necesario y que realmente se cumpla? Porque a lo mejor queda en algo solamente en la letra, y si no hay una ley específica se van a judicializar las cosas. Entonces, ¿qué crees tú que podría haber en esta carta que nos ayude, ¿no es cierto? Y leyes más adelante que nos ayuden. O no es necesario una carta para que esto suceda, sino que con leyes solamente es necesario. Con gestión. Yo acabo de tomar las palabras de Andrés Velasco, decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, que alguna vez dijo en Chile para el primer plebiscito: para mí la Constitución ordena y distribuye el poder. El resto son leyes, son políticas públicas, etcétera, etcétera. Y yo estoy muy de acuerdo con él, porque de una u otra forma, si no hay distribución clara, reglas claras del juego, quién manda, quién dirige en ciertas ocasiones, es bastante difícil que haya certeza. Si hay certeza, los capitales se van y lo que hablamos recién se multiplica. Pero por otro lado, también tenemos que reconocer el hecho de que no porque algo se declare una ley, en cualquiera de las escalas dentro de las leyes, no porque se declare ley, se va a hacer por mandato directo. Y dejarte un ejemplo de eso. Cuando hablamos de déficit habitacional, Chile es uno de los pocos países en Sudamérica que ha declarado el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es humano y por lo tanto es algo importante, pero incluso a pesar de no tenerlo declarado, el déficit habitacional que tanto nos duele y tanto nos golpea es uno de los menores en el continente. Si hablamos del grado de urbanización de nuestras ciudades, exactamente lo mismo. En Chile el acceso a servicios básicos, agua potable, electricidad, alcantarillado, tiene una cobertura superior al 95-96%. Hay países en que el 60-70% no accede a ello. Eso es interesante. Por lo tanto, no necesitamos una constitución para hacer las cosas bien. Lo que necesitamos es tener certezas y después buena gestión. Y parece que nos estamos olvidando lo segundo. Perfecto, o sea, un problema de gestión más que de una constitución, porque también la nueva constitución podría ser aprobada y también podría ser rechazada, lo que sería muy dramático, pero es una posibilidad dentro de. ¿Y qué pasa con las inversiones que tal como dices tú, hay una resistencia a las inversiones en estas comunidades? Entonces se van estas inversiones y nos quedamos sin inversiones. O sea, las ciudades van muriendo. ¿Puede morir una ciudad? Es mi pregunta. Porque una ciudad no muere, creo yo, o pueden morir. Ustedes que han hecho estudios. Puede morir en vida. Mira, puede morir en vida, pero vamos a volver a algo anterior un poco, que tú dijiste, que puede que se apruebe, puede que se rechace, y la verdad es que yo creo que a esta altura, seamos honestos, Chile en sus últimos 30 años ha tenido el mejor desempeño económico de su historia. Y eso fue con la Constitución vigente. Por lo tanto, si se genera una nueva Constitución que va a permitir mejores oportunidades, mejor calidad de vida, mejores leyes para las familias, bienvenido sea. Pero no creamos que esto es una opción binaria de decir esto es bueno y lo otro es malo, porque con lo que algunos sectores hablan de que fue muy malo, la verdad es que la clase media surgió como nunca. Eso es bastante importante. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Que efectivamente cuando las cosas no se hacen bien, se hacen de manera antojadiza e impetuosa, el riesgo es que las ciudades puedan quedar muertas en vivo. Claro. Y yo te doy el ejemplo que siempre menciono, que es Detroit en Estados Unidos, donde, por ejemplo, la ciudad sigue existiendo. Y para quienes no conocen la historia, en los años 20, en los años 30, era el principal centro de manufactura de autos de Estados Unidos. Sí. De hecho, se hizo un canal para comunicar toda la zona del Midwest, Chicago, Detroit, Michigan, etcétera, para conectarlo con Nueva York, porque el despacho de autos a todo el mundo era impresionante. Cunas de desarrollo. Pues empezaron a tomar malas decisiones que fueron populistas, mal pensadas y sin planificar a largo plazo. De hecho, por ejemplo, se llenaron de autopistas sin tener áreas verdes, sin dar buena educación, con mucha segregación, y lo que nosotros conocemos como estallido social en los años 50 y 60 en Estados Unidos también se vivió. ¿Y qué sucedió? La ola de violencia
hizo que algunas ciudades se volviesen más atractivas que otras. La gente con más recursos, con más educación, se terminó yendo a las costas porque hay mejor clima, había más oportunidades, había más turismo, servicios, etcétera, y la gente de menores recursos se quedó en Detroit. Y hasta el día de hoy es una cosa impresionante. Uno anda por el centro y si cree que Valparaíso está vacante, bueno, que vaya a visitar esa ciudad y que vea cómo cuadras enteras están sin habitar. Lo único que viven ahí son los ratones, las drogas. Y por lo tanto, la ciudad sigue existiendo, pero sigue existiendo sin dar una vuelta atrás que no han podido revertir más de 60 años negativos. ¿Y por qué? Porque las decisiones eran que en vez de propiciar el desarrollo, propiciar el crecimiento económico, que las familias tuviesen oportunidades, se tomaron decisiones que no iban en la línea de lo adecuado. Y por lo tanto, el costo, las familias de Detroit lo siguen pagando. Qué dramático, y fíjate qué dramático, porque la verdad que los americanos son siempre como muy previsores y muy de largo plazo, y siempre hay gobernadores, porque Detroit está en Michigan, y Michigan es un estado grande, y la gente como que mira a largo plazo, y sin embargo ha permitido que esta ciudad siga muriendo. Eso es un caso muy interesante de comentar, y que puede pasar aquí en Chile con Valparaíso. Valparaíso se está muriendo, claro, claro, sí. Y como que no nos damos, o sea, tendremos que hacer, digamos, más ola para que esto, la gente despierte y decir, no puede pasar con Valparaíso, que se está muriendo, la joya del Pacífico ya no queda ni la jota, los transatlánticos siguen llegando, no sé por qué, tenemos mucha suerte, los llevarán directo a Casablanca a ver una viña, algunos casos los tomarán los buses o las van, los llevarán a los cerros, qué bonitos los cerros, se tomarán un café en alguna parte bastante segura, y bajan, y si no, Valparaíso muere. Pero yo lo encuentro dramático que siga muriendo. Te juro que me da pena del corazón pensar en eso. Y puede ser, y tal como dices tú. Así es, pero ahora, mira, para no poner todo en un tono tan negativo, yo creo que todavía hay esperanza, y te voy a decir por qué. Yo converso con la gente, no solo en la calle, converso mucho con la gente, sino también con gente del sector privado, con gente de la academia, con gente que participa del sector público. Perfecto. Y la verdad es que hay un ánimo de hacer las cosas bien, hay un ánimo de querer salir adelante. Perfecto. Hay un ánimo de trabajar en equipo. Pues ¿sabes qué nos está faltando? Un líder. Perfecto. Claro, que esté más allá de los egos y de mirar la política del área chica, que es lo que dura el periodo de las elecciones, que cuánto tiempo voy a ser alcalde, cuánto tiempo voy a ser gobernador regional, sino que mire con una visión trascendental. Perfecto. Más allá de su periodo, y que esté pensando en el Valparaíso de los próximos 20, 30 años, y sobre esto que empiece a tomar decisiones en el corto plazo, pero que haya una hoja de ruta donde todos participen, porque voluntades hay. Lo que falta hoy en día, y con mucha fuerza, es liderazgo. Bueno, eso es muy interesante que lo menciones, y la verdad que pensamos así, y qué bueno que así sea, porque tenemos como una luz de esperanza, ¿no es cierto? Esa luz de esperanza que nos alumbre, nos ilumine. Esperemos 2 años más, que es lo que falta para una elección de un alcalde nuevo, y esperamos que esto resulte. Y el porteño es resiliente, destaquemos eso. Ya. El porteño es resiliente y tiene capacidad de aguante. Ahora, no es para siempre. Claro. Pero está toda la intención de poder hacer las cosas bien. Hay que aprovechar eso también. Mira qué importante lo que dice. Eso es nuestro Ignacio Aravena, investigador y de la Fundación Piensa. Me parece interesante. Ahora, ¿qué piensas tú con este tema del transporte? ¿No es cierto que se va a hacer una investigación, una consulta ciudadana, que se comenta que tal vez los municipios también tuvieran una opción de hacer tomar unos buses de recorrido urbano? De hecho, tomaron unos buses que iban a Laguna Verde y hubo un gran rechazo de las líneas de recorrido normales, digamos. Pero ¿qué opinas tú de esto del transporte, que es un tema grave aquí en Valparaíso y en Viña también? Por supuesto, por nuestra geografía accidentada, ¿no es cierto? La gente baja de los cerros, sube hacia los cerros después del trabajo, y la verdad que la movilización, a veces, si uno no la espera a cierta hora, la gente dice, tengo que esperar 2 horas más hasta el próximo bus, y que me pare, porque no paran. Sí, totalmente. Mira, creo que es un tema bastante importante y relevante para la sociedad del Gran Valparaíso en general. Ahora, nosotros hicimos un estudio también, una
radiografía urbana en colaboración con la empresa Ferrocarriles del Estado. Ya. Y lo que nosotros veíamos en ese estudio es que una de las grandes brechas dentro del transporte está asociado a que hacía muchos años que no se actualizaban los recorridos y, por supuesto, la población, los desarrollos inmobiliarios, donde se encuentra los nuevos barrios, parte del comercio, las relaciones de trabajo. Antes la gente trabajaba más en Valparaíso, hoy en día trabaja más en Viña del Mar. Eso no está actualizado. Por lo tanto, qué bueno que se esté haciendo un proceso para actualizar los recorridos. Yo creo que eso es algo positivo. Va a ayudar. Ahora, yo me pregunto, yo como buen planificador urbano valoro mucho que se haga participación ciudadana, pero en casos particulares uno tiene que preguntarse qué es lo que realmente quiere lograr preguntándole a las personas, porque no hay interesante, claro, instrumento que las encuestas origen-destino para entender cómo se mueve la población, porque el transporte se modela en función de la demanda. Es decir, si yo vivo en Playa Ancha, si yo vivo en Cordillera y trabajo a Viña del Mar, lo que necesito es tomar una micro. Si yo vivo en el Cerro Monjas, ojalá que la O ahora es 612, si mal no recuerdo, ojalá que la O no pase cada media hora. O si yo vivo, por ejemplo, en otro cerro, no tener que tomar 2 o 3 micros para llegar a Viña del Mar. Claro. Eso no necesariamente se hace preguntando con participación ciudadana, sino que se realiza preguntando bien. ¿Y cómo se pregunta bien en estos casos? Con una encuesta que tiene que ser aleatoria, que tiene que tener muestreo probabilístico, una serie de elementos técnicos que la participación ciudadana no te lo va a permitir. Y más aún, algo que sigue a eso. ¿Por qué necesitamos administraciones municipales participando en el transporte, siendo que los modelos de concesiones son los que claramente han permitido el desarrollo de Chile en toda su infraestructura vial, y más aún si es que estamos hablando de sistemas de ciudades? Por ejemplo, ¿por qué el alcalde de Valparaíso tiene que administrar una micro que, por ejemplo, puede terminar en Concón o en Peñablanca? ¿Por qué no podría ser al revés? Y por lo tanto ahí se van a entrampar decisiones que no tienen sentido. Si lo que nosotros necesitamos es definir buenos recorridos, tener recorridos actualizados en torno a las demandas de la sociedad actual, y después que eso se licite, que se regule y que se controle, porque también sabemos que muchos de los problemas de las micros en la zona es porque nadie controla que después las cosas que se estaban pensando se hicieran. Pero yo me pregunto, ¿para todo eso necesitamos más o menos Estado? La verdad es que lo que necesitamos es hacer bien las cosas. Exactamente. Oye, Ignacio, ha sido una tremenda entrevista y ha sido fantástico escucharte después de esta visita de una semana tuya a Chile, que te permitió después de un año darte cuenta más o menos que las cosas impactantemente habían no solo no mejorado un poco, sino bastante empeorado, pero sin embargo lo que más nos deja un mejor sabor es que tú aún tienes esperanza y ves esperanza, porque la gente ve esperanza. Entonces no nos pongamos tan pesimistas, sino que trabajemos con esa gente, veamos qué podemos hacer, seamos optimistas y pensemos que esta alcaldía, esta gobernación van a durar un par de años, pero que podemos tener nuevos líderes que nos lleven a otra cosa. Así que te agradezco tu entrevista desde Londres y esperamos nuevamente contar contigo cuando tengas más información entretenida que darnos, cuando vuelvas a Chile por otro motivo, porque no hablamos nada de Londres, que es súper interesante ahora que se acerca el 6 de mayo, el día de la coronación del rey, que eso debe ser un temazo allá, pues. Me imagino usted. Así es, aunque lamentablemente no estaré para esa época en Londres. ¿A dónde estarás? Estaré presentando en un congreso mi investigación en Italia, así que pero qué lindo, en otras latitudes. Pero qué lindo, igual te felicito. ¿Y qué investigación vas a presentar? Sobre efectivamente algo muy relacionado al libro que lanzamos hace poco en Chile, y fue un esfuerzo liderado por la editorial de Libertad y Desarrollo, donde participaron académicos, gente del mundo de las políticas públicas, exministros, gente del MIMBU, etcétera, Excelente. etcétera. Y como yo te comentaba anteriormente, hablaba de planes reguladores, voy a presentar una investigación sobre cómo muchas veces intervenir el territorio no necesariamente lleva a los resultados que nosotros esperamos. Te felicito. Pueden generar muchas veces más problemas que soluciones. Te felicito, Ignacio, y te agradecemos desde aquí de Radio Portales Valparaíso una vez más la gentileza que tuviste de darnos una entrevista para el día lunes de hoy,
y muchas gracias, suerte por esos lados. Se despide María Eugenia Martini, hasta la próxima con ustedes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.